Bueno, muy buenas tardes nuevamente con ustedes, estimados aprendices, para dar continuidad a este programa de control fitosanitario en el cultivo del cacao. En esta sesión vamos a hablar sobre la mazorca negra o pudrición parda, que es lo mismo que nosotros conocemos como la fitóptora. Entonces, hablamos de hay una fitóptora que se llama palmívora, otra megacaria o megacarya, citróptora y capsisi. Entonces aquí vamos especialmente a ver lo que nos compete a nosotros dentro, o sea, que es la que se nos presenta en nuestros cultivos. Factores involucrados en la epidemiología de la fitóptera. Entonces, en la fitóptera SP inicia en el suelo. Entonces, aquí exactamente nos dice de dónde vamos a encontrarla: en el suelo, por el clima, por genotipos del cacao, virulencia del patógeno, manejo, biocontroladores y por vectores. Entonces, cuando hablamos aquí del suelo, pues lógicamente es una mala preparación del suelo, el clima, lógicamente las variaciones, los genotipos de cacao. Ustedes saben que los genotipos del cacao se refieren a las variedades o a la calidad varietal que nosotros tengamos para sembrar en nuestra unidad productiva. Y la virulencia del patógeno, entonces, de acuerdo a la cantidad que nosotros tengamos de patógeno o las condiciones que se presenten para su favorabilidad. Y el manejo, pues el manejo del cultivo, el manejo que se le da al cultivo, los biocontroladores, que es lo que nosotros llamamos control biológico, y los vectores. Entonces, ¿qué vectores son los que nos permiten o le permiten a este virus o este hongo estar dentro de nuestro cultivo? Síntomas y signos en el vivero. Entonces esto empieza desde el vivero, ¿verdad? Entonces el control preventivo, manejo de la humedad y sombra, nutrición y calidad del sustrato, control biológico y control químico. Vivero certificado. Entonces aquí hay un vivero certificado, es un vivero sano. Entonces debemos adquirir las semillas de nuestros viveros perfectamente certificados y que nos garanticen que el material varietal que nosotros adquiramos, hagamos como adquisición para nuestro cultivo, sea de la mejor calidad. Síntomas y signos en frutos. Entonces aquí está perfectamente los signos y los síntomas que se presentan. Entonces aquí generalmente nos habla perfectamente de una o sea, empieza por la punta, o sea, por el ápice de la fruta, y una vez que empiece por el ápice de la fruta, entonces también empieza por la parte basal, es decir, por la parte del respectivo pedúnculo. Y nosotros sabemos que esta enfermedad, así como se va presentando desde el ápice o desde la base, entonces afecta tanto externamente como internamente a la mazorca. Entonces, a medida que se va presentando esa mancha, entonces se presenta también internamente. Entonces se dice que es una enfermedad acuosa, porque va perfectamente haciéndolo dentro del cultivo. Entonces, aquí vemos inicial. Entonces de aquí vemos exactamente en esta diapositiva que inicia exactamente en lo que es el ápice. Aquí ya está prácticamente ensanchándose hasta que se van a unir con la que viene de la base de la mazorca, o sea, del pedúnculo, hacia el ápice de la misma. Y aquí ya exactamente tenemos la esporulación. Entonces, el ciclo: aparición de la mancha, aparece en 5 días, configuración de la mancha de 5 a 10 días, y la esporulación está entre los 10 y los 15 días. Entonces, esta ya es mucho más cortica. La esporulación, digo, un poquito más larga que lo que es la moniliasis para la esporulación. Y aquí tenemos el daño en el interno, en el fruto. Entonces, exactamente lo que les decía, a medida que va atacando la parte externa, también va atacando la parte interna. Y aquí la evolución de los síntomas y signos en frutos. Entonces, aquí observamos perfectamente la mazorca. Aquí ya tenemos la mancha
exactamente, y lógicamente aquí ya está prácticamente la esporulación, viene, ataca y miren exactamente cómo ya está lista la mazorca para contaminar el resto del cultivo. Muy bien, aquí dice diferenciación en estados de mancha entre un fruto con fitóptora y con monilia. Entonces, la fitóptora, aquí está, miren, esa es la diferencia. Entonces, aquí prácticamente la fitóptora la vemos que viene en esta ocasión desde la base, o sea, desde el pedúnculo, y la monilia viene exactamente del centro, no interesa exactamente, perfectamente, eh, hasta llegar a unirse todas las manchas para crear la esporulación, y aquí está prácticamente la fitóptora ya totalmente invadida por por este hongo. Y lógicamente los síntomas y signos en el tronco, cuando se pasa la monilia a través del pedúnculo en el tronco, pues ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues hacer un raspado al tronco, y una vez que se haga ese raspado en el tronco, entonces aplicar un sellante de tal manera que no nos permita que penetre más la infección. Ahí observamos los tallos exactamente infectados por la fitóptora, ya que alcanza a contaminarse por vía del pedúnculo, lo que no pasa con la monilia. Evolución de los síntomas y signos en cojines. En los cojines florales, pues entonces, bueno, aquí exactamente tenemos del ápice, de la base de la mazorca, o sea, desde el pedúnculo, cuando empieza a invadirla. Y aquí exactamente ya tenemos infectado el tronco, también está parte. Entonces aquí ya observamos que se hizo la raspada, o se raspó el tronco para aplicarle un sellante. Y aquí exactamente evolución de los síntomas en el tronco. Entonces aquí observamos, ya hicieron el raspado, aquí ya le hacen exactamente, aquí está atacado y aquí le hacen el raspado para aplicarle el respectivo sellante. Deterioro y muerte de los árboles por fitóptora, ocasionado por la mala ubicación y mal manejo de residuos de cosecha. Entonces, a diferencia de la monilia se puede dejar perfectamente en la base del tallo, pero cubrirla con hojas o ramas, de tal manera que los microorganismos del suelo nos ayuden a su descomposición y no a su diseminación. Mientras que la fitóptora, lo que tenemos en este caso es que es fundamental erradicar, o sea, sacar los frutos del cultivo, porque si no, no logramos hacer nada con solamente quitarlos y dejarlos en el suelo. Ahí va a estar la enfermedad, por lo tanto, es importantísimo erradicar esos frutos que están atacados por fitóptora, o bien sacarlos, enterrarlos, aplicarles, hacer un hueco, enterrarlos, aplicarles cal para que no nos permita la diseminación. Tratamiento de residuos de cosecha con cal o aplicación de productos biológicos a base de tricoderma. Exactamente, se aplica la tricoderma, pero entonces lo que les digo ahí es importantísimo sacarlos del cultivo. No es, a diferencia de la respectiva moniliasis, no debemos dejarla dentro del cultivo. Entonces, clones existentes en Colombia reportados con algún grado de resistencia a fitóptera. Aquí se los relaciono, entonces, para que ustedes los tengan en cuenta, y los patrones con altos grados de resistencia. Ahí para que de todas maneras tengan presentes, ya que ustedes son expertos en la clonación de los clones de este cultivo. Control biológico. Entonces, resultados recientes hechos en Costa Rica refieren a clonostasis rosea, antes Gliocladium sp, como el biocontrolador con mayor efecto, y en segunda instancia algunas especies del género Tricoderma. Generalmente nosotros en Colombia utilizamos la Tricoderma para, lógicamente, el control de esta enfermedad, y es el que más se utiliza dentro de los cultivos de cacao. Manejo integrado de la fitóptera. Poda de mantenimiento mínimo
una al año con reducción de altura y adecuación de nutrición de las plantas, construcción estratégica de drenajes y regulación de sombríos, remoción de frutos enfermos aprovechando las rondas para monilias con mayor de 15 días. Exactamente lo que nos dice aquí, mire, aprovechando las rondas para monilia no mayor de 15 días, ¿sí? Exactamente eso nos los dice para poder hacer el rece exactamente en nuestro cultivo. Las plantaciones tecnificadas, hacer 2 o 3 aplicaciones con productos cúpricos en dosis de 10 gramos por litro, cada 20 días en la época próxima a cosecha cuando los frutos alcancen edad superior a 4 meses, entonces, o sea, 120 días. Entonces, estos productos cúpricos, ahí dice exactamente la dosis, 10 gramos por litro, perdón, cada 20 días. Entonces, tener en cuenta estas recomendaciones. Los residuos de cosecha no deben ser amontonados alrededor del cuello de los árboles y proceder a hacer aplicaciones de cal o productos biológicos a base de tricoderma. Exactamente eso. Aquí nos dice que el Clonostachys rosea, que es la que utilizan en Puerto Rico, fue que les dije, ¿verdad? Para el cáncer del tronco, aplicar metalaxil al 25%, la corteza afectada con brocha a la corteza afectada. Entonces, lo que les decía, un protectante que se aplica con brocha, haciendo revisiones a los árboles mínimo cada año. En zonas superiores a 900 metros sobre el nivel del mar y donde las temperaturas bajen a 18 grados centígrados, en la noche se debe usar patrones resistentes, o sea, que la temperatura sea 18 grados centígrados en la noche. Deben usarse patrones resistentes como el P7, el IMC67, el PA46 e injertar a una altura no inferior a 40 centímetros, además del plato del árbol para estas zonas, el plato del árbol. Además del plato del árbol, para estas zonas no debe permanecer descubierto. Entonces ahí es donde vamos a manejar arbences exactamente para mantener el plato cubierto y que nos permita obtener una humedad adecuada. Usar la herramienta apropiada para la cosecha y poda de cacao, evitando al máximo causar heridas al árbol y utilizar cicatrizante. Entonces, esto era lo que nos refería a la Phytophthora y pues lógicamente vamos a ver si la identificamos en los cultivos. Espero que no la haya porque ustedes son muy juiciosos, entonces deben estar haciendo el rece y lógicamente siguiendo todas las indicaciones que ustedes han tenido a través de la práctica de su cultivo de cacao. Feliz tarde, muchísimas gracias.